Hola a todos, bienvenidos a este webinar de rendimiento o trabajar con grandes ensamblajes y vamos a empezar con una breve presentación. Empezamos a presentar a Origen, al equipo al completo, de una forma un tanto genérica y no personal uno a uno. Origen es una empresa que lleva desde 2005 en nuestro 20 aniversario aportando diferentes soluciones a la industria, es decir, diferentes herramientas que os permitan trabajar más cómodo, poder llegar de una manera más ágil o más rápida a vuestro resultado final o a vuestro objetivo, y siempre intentamos poner el foco en el cliente, es decir, daros una atención personalizada, es decir, ver qué necesitáis en específico para dentro de cada empresa ver qué se ajusta más a las diferentes personas o a los diferentes objetivos o formas de trabajar que tenéis. Y como ya sabéis, hacemos proyectos completos desde la consultoría inicial, ¿no? Ver cuáles son esas necesidades que íbamos hablando inicialmente, esa formación, que ya sabéis que es una de las partes donde yo ya empiezo a colaborar con ustedes o empiezo a trabajar con ustedes, esa formación o implantación y el soporte posterior de las diferentes herramientas que distribuimos o os aportamos. También tenemos diferentes acuerdos con universidades y centros de formación, que es algo de lo que estamos muy orgullosos, equipos, por ejemplo, de competición académica como Moto Student o Fórmula Student y diferentes universidades dentro de Andalucía y fuera de Andalucía. Me gusta siempre hacer una presentación para dar ese toque un poco más personal. Soy Juanma, yo creo que ya muchos me conocéis, sabéis que trabajo en el departamento técnico y me encargo pues desde la parte de preventa de ayudaros a ver qué herramienta encaja con ustedes y ver si esa herramienta es la que necesitáis, como esa formación o implementación de la herramienta que hayáis elegido, si finalmente lo habéis hecho, evidentemente, como el soporte técnico. Habitualmente trabajo con diferentes herramientas, ¿no? Desde la parte CAD, que es un poco el núcleo, la parte común con todos mis compañeros del departamento técnico, como diferentes herramientas. Sabéis que soy ingeniero industrial, especialidad mecánica, y que la herramienta de simulación siempre digo que es mi favorita. Yo creo que ya todos lo sabéis. Aparte, pues trabajo mucho con las herramientas de documentación técnica como Composer, y la parte de Software Electrical también es otra de las partes que suele ser mi especialidad o es mi especialidad dentro de Origen. Tenéis mis datos de contacto, un correo profesional, por si tenéis alguna duda de este webinar o de cualquier herramienta que tengáis con nosotros o cualquier duda que podamos resolver de una manera rápida si no tenéis contrato o servicio de suscripción con nosotros, y desde un punto de vista más personal mi LinkedIn por si queréis un contacto profesional a través de esa red. Desde un punto de vista más personal siempre me gusta decir dos cosas en estos webinars. Soy original de San Fernando, de Cádiz, y llevo muchos años desde que estudié la carrera viviendo en Sevilla, donde tenemos la sede central de Origen. Soy una persona que me encanta la música, me considero un melómano, ¿no? Por así decirlo, y siempre me gusta recomendar o añadir una canción que haya estado escuchando últimamente, pues a lo mejor mientras que preparaba contenido, hacía el PowerPoint, etc. Os traigo una novedad que ha salido este mes de enero de 2025, que es FK Twigs Perfect Stranger, un disco que me está encantando y que estoy trabajando o que estoy escuchando una y otra vez, ¿no? A continuación vamos a empezar ya con el webinar, ¿no? Vamos a dejarnos de presentaciones y vamos a el meollo de la cuestión, o a la enjundia que se dice por mi tierra. Vamos a ver cómo podemos trabajar con grandes ensamblajes. O me gustaría incluso deciros que vamos a ver cómo trabajar con ensamblajes lentos, porque muchas veces nos conectamos y me decís que el ensamblaje no es tan grande, pero funciona muy lento. Y realmente podéis tener razón o tenéis razón realmente, porque no solo es una cuestión de número de piezas, como vamos a ver, sino también es una cuestión de número o técnicas de diseño que hemos utilizado. Si hemos utilizado diferentes técnicas de diseño, tenemos componentes muy exigentes computacionalmente, nuestro ensamblaje que tiene pocos componentes también puede ser algo tedioso de manipular, de trabajar con él. Por lo tanto, vamos a ver diferentes herramientas o diferentes prácticas que nos van a permitir trabajar de una forma más cómoda con estos ensamblajes grandes o lentos. Para ello vamos a empezar con un pequeño índice. Os advierto, voy a intentar
resumir todo lo posible, pero este webinar o esta sesión va a ser un poco larga porque tenemos muchas técnicas y muchas herramientas que vamos a querer mostraros o que voy a querer mostraros durante esta sesión. Y además voy a intentar dar muchos ejemplos prácticos o voy a intentar basar mucho de mi experiencia, de lo que he ido aprendiendo con ustedes o trabajando con ustedes en diferentes formaciones, sesiones de soporte, etc., dando pequeños tips o pequeños ejemplos que he visto con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver este índice. Empezamos con unos objetivos, ver qué queremos hacer hoy. Después vamos a hablar del entorno de SolidWorks. Vamos a ver cómo podemos identificar ese problema de rendimiento dentro de SolidWorks y ver a dónde tengo que centrarme para resolver ese problema de rendimiento. Y después vamos a ver diferentes problemas que puedo tener con los documentos de SolidWorks. Es decir, qué problemas puede haber de configuración de SolidWorks, qué problema puede haber con diferentes piezas o ensamblajes o planos que tenemos dentro de SolidWorks que funcionan lentos, y vamos a ver los que yo o nosotros llamamos sospechosos habituales, es decir, ciertas piezas o componentes que suelen ser casi siempre la clave de los problemas de rendimiento, no siempre, pero ya sabéis, son reincidentes, para que vayamos a tiro hecho. Oye, y si no son estos problemas o no quiero fiarme de esta práctica o ese know-how que tú tienes, Juanma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñaros diferentes herramientas para encontrarlos ustedes mismos, que va a ser ese apartado C de este bloque. Y después, una vez que lo encontremos, os vamos a enseñar diferentes herramientas para ver cuál es el origen de ese problema. Por último, en muchos casos, muchas de las herramientas que vamos a decir nos van a servir. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar trabajar con un ensamblaje muy grande. O, por ejemplo, aunque os digamos que no se recomienda trabajar con excesivas matrices, las vamos a necesitar. Por lo tanto, aunque mi ensamblaje sea grande o lento, voy a necesitar alguna técnica que me permita abrirlo de forma rápida. Por lo tanto, vamos a enseñar algunas herramientas que incluye SolidWorks para que podáis trabajar con ensamblajes grandes. Y por último, la conclusión. Es decir, vamos a ver de manera final si hemos conseguido encontrar ese objetivo. No sé si os habéis fijado, a la derecha vamos a tener o tenemos, ¿no?, como una especie de matrioska, ¿no?, de círculos que se van incluyendo uno dentro del otro. Vamos a hacer como una especie de descenso, ¿no?, hacia los infiernos, como si fuésemos Dante, ¿no?, en la Divina Comedia, ¿no? Vamos a ir yendo de menos a más, profundizando dentro de la raíz del problema dentro de SolidWorks para ver cómo podemos solucionar ese problema. Y vamos a ir rompiendo esos círculos o esos cascarones de huevos o yendo abriendo matrioscas para ir viendo cómo puedo encontrar la raíz del problema o cómo puedo ir quitando factores para trabajar de una forma más rápida. He intentado ponerle en esta diapositiva de objetivo un toque así de humor, ¿no?, para escenificar lo que me gustaría que consiguiésemos hoy, ¿no? Que vamos a intentar daros diferentes herramientas para lo que al inicio de un día o cada vez que abrimos SolidWorks y tenemos que abrir algo grande, me supone ese tedio, ¿no?, o esa, digamos, ese pesadez de decir, ahora tengo que abrir este ensamblaje que me va a llevar 5 minutos o que me va a trabajar muy lento. Pues quiero o me gustaría, nuestro objetivo sería, oye, tener esas herramientas para poder afrontar ese proceso de apertura con una mente más alegre, ¿no?, o sin tedio o sin pesadez. Por eso vamos a intentar ofreceros diferentes técnicas, tips, consejos, no sé cómo decirlo, para identificar y corregir esos factores que trabajan o que afectan al rendimiento. Y también, si no conseguimos optimizar nuestro rendimiento porque no podemos, porque no tenemos tiempo, que suele ser otro punto que me decís mucho en las sesiones, vamos a ver cómo trabajar con ensamblajes que no pueden ser optimizados. Es decir, resumen, vamos a intentar trabajar más fluido con ensamblajes grandes o lentos dentro de SolidWorks. Vamos a ver tips o herramientas más básicas y herramientas más avanzadas, todas incluidas con SolidWorks, ninguna adicional. Vamos a hablar de 2 o 3 herramientas adicionales, pero lo voy a comentar cuando así sea. Pero las técnicas principales, no os preocupéis, todo está incluido en vuestro SolidWorks. ¿Por qué digo esto? Porque quizá haya algunos consejos que parecen muy básicos, pero es que no siempre los estáis aplicando. Entonces me gustaría recalcarlos y también por ver que todos los usuarios de diferentes niveles tengan técnicas que puedan utilizar a partir de mañana o de esta misma tarde. Pues empezamos por el entorno. Muy rapidito, vamos a ver
qué entorno necesitamos para un trabajo fluido o para tener una máquina dimensionada o una estación de trabajo dimensionada para trabajar con SolidWorks. Lo primero que necesitamos es un equipo que tenga una RAM de 16 GB, al menos. Nosotros creemos, o en los equipos que nosotros tenemos en origen, estamos empezando o trabajamos ya con equipos que tienen 32 GB de RAM, incluso tenemos algunos con 64 GB de RAM. Si vamos a trabajar con ensamblajes grandes, os recomendamos subir estos 16 GB por encima de los 32, o quedarnos en 32, o abarcar a 64. Sobre todo, ya hablando un poco desde la cercanía que creo que puedo tener con algunos de ustedes, viendo el balance precio-rendimiento, ahora mismo la memoria RAM está en unos precios donde esa inversión nos va a rentabilizar mucho. El disco duro SSD sin ningún tipo de duda. No buscamos otra tecnología más anterior por ahorrar un poco de dinero. Ese es el apartado que me va a dar mucho mejor rendimiento, de hecho. A nivel de procesadores, al menos necesitamos 3,5 para grandes ensamblajes en frecuencia de reloj, es nuestra recomendación. Y por supuesto, trabajar con una gráfica certificada. Tenemos diferentes gráficas certificadas de todos los presupuestos y os recomendamos trabajar siempre con una gráfica certificada para el diseño, ya que va a estar actualizándose y mejorando cualquier bug o glitch que tenga. Y además vamos a saber cuál es el driver o controlador perfecto para un rendimiento adecuado para trabajar con SolidWorks. Lo podemos consultar desde la web de SolidWorks, que es de donde hemos sacado toda esta información. Siguiente punto, identificar dónde está el problema. Vamos a ayudaros, o el objetivo es ayudaros a encontrar las piezas o componentes o ensamblajes que me están dando problemas de rendimiento. Empezamos con esta pequeña warning, advertencia que me aparece cuando abro un ensamblaje en SolidWorks. Cuando abrimos un ensamblaje vamos a tener estos tres iconos o estas tres bolitas en el proceso de apertura. Y esto es muy importante. Esto es una novedad que se incluyó hace bastantes versiones ya de SolidWorks, pero me va a decir dónde está el problema de rendimiento en la apertura, por ejemplo. Es decir, si yo en la primera bolita o en el primer globo veo que todo el tiempo se está llenando esta bolita o todo el tiempo de apertura estoy en la primera parte del proceso, en este primer punto, significa que el problema es de apertura. Si estoy en la segunda bolita o en el segundo paso, como si queremos decirlo de una manera un poco más seria, vamos a tener problemas de reconstrucción. Es decir, tengo excesivas matrices, excesivas relaciones en contexto, muchas relaciones de dependencia, muchas operaciones en ensamblaje, etc., ¿no? Entonces tendría que optimizar ese proceso de diseño para minimizar matrices, relaciones en contexto, etc. Fórmulas, todas esas cosas. Y por último, si tardo mucho tiempo en la última parte del proceso, es decir, ese proceso de apertura se ralentiza en la última bolita o en el último globo, significa que el problema es gráfico, es decir, tengo elementos con excesivo nivel de detalle. Por lo tanto, voy a necesitar reducir la calidad, reducir el número de triángulos o aumentar la sencillez de esos elementos y si hago eso voy a mejorar en ese último apartado, es decir, voy a mejorar ese proceso de apertura. Es decir, solo analizando esta pequeña advertencia que me aparece al abrir un ensamblaje vamos a poder ubicar dónde tengo los problemas principales. Y eso va a ser muy importante porque cuando nos decís que vuestro proceso de trabajo con SolidWorks es lento, lo primero, ¿no?, en una incidencia, en una formación, en una implantación, lo primero que os vamos a preguntar, defíneme el lento. Porque podemos tener lentitud al abrir, lentitud al reconstruir, como decíamos, o lentitud al manipular y visualizar. Y cada uno de estos apartados me va a hacer tener que trabajar en un aspecto diferente, como os hemos dicho. Vamos a centrarnos en el primero de ellos, problemas de aperturas de documentos. Aquí es donde vamos a tener menos margen de mejora porque esto está muy relacionado con el tipo de arquitectura que tenéis a la hora de trabajar.
Vamos a intentar hablar un poco más de ello y creo que lo vais a entender. ¿Por qué? Porque si trabajamos contra un servidor y a lo mejor desde casa como una VPN, vamos a poder hacer muy poco por cambiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esa es la estructura que aporta mi empresa o que tiene mi empresa. No puedo hacer otro tipo de trabajo. Y esto no es algo que vayamos a poder solucionar de una forma rápida, porque esto, sabéis que no soy informático de formación, ¿no? O ingeniero informático, pero por las investigaciones y consultas que hemos hecho al equipo de soporte de SolidWorks y a diferentes expertos, el proceso de carga desde una estructura o un servidor es diferente que el que hacemos desde local, ya que por la misma forma de procesar la información se realizan diferentes paquetitos de información, lo que hace que el proceso de apertura sea más lento. Sin embargo, si trabajamos en local, los paquetes son más grandes, por lo tanto el proceso de apertura puede ser más rápido dentro de SolidWorks. Por lo tanto, trabajar con una estructura de servidor en red puede hacernos que trabajemos más lento. No significa que no podamos trabajar con servidores, porque tenemos muchos clientes que lo hacen y trabajan bien, pero que esto puede hacer que el proceso de apertura se ralentice. ¿Qué probaríamos o recomendaríamos hacer si estamos aquí? Creo una copia en local y veo si el proceso de apertura es más rápido en local. Si es más rápido en local, creo que el siguiente paso sería hablar con el departamento de IT de mi empresa y ver cómo podemos solucionar eso, buscando otras soluciones, ¿no? ¿Qué otras soluciones podemos proponeros nosotros? SolidWorks incluye dos soluciones para trabajar de forma colaborativa en servidor, porque queremos proponeros soluciones que os permitan hacer lo mismo. Trabajar en un servidor os permite trabajar con vuestros compañeros de forma colaborativa. Pues os vamos a proponer dos soluciones que podéis utilizar para trabajar de forma colaborativa y además con flujos integrados totalmente en SolidWorks. La primera de ellas a la izquierda va a ser SolidWorks PDM, solo la comentamos por encima. Va a estar incluida con vuestro mantenimiento o con vuestra licencia de SolidWorks, mejor dicho, siempre que tengáis una licencia de SolidWorks Professional o Premium. Por lo tanto, no tendría un costo adicional si tenéis esta licencia. Y me permite, con una estructura de servidor, tener una forma de carga como si estuviese en local, ya que los archivos se cargan en la caché local y el proceso de apertura no se ve, digamos, lastrado por ese tipo de arquitectura que decíamos anteriormente de servidor. Por lo tanto, sería esta herramienta. Me va a permitir tener control de versiones, revisiones, diferentes usuarios, historial, previsualización, metadatos y todo basado en una SQL que va a estar en un servidor. Después, si tenemos cualquier tipo de licencia con Cloud Services, que todas las nuevas licencias a partir del año pasado se incluyen con esos Cloud Services de 3D Experience. Si no, podéis hablar con mi compañero Paco y ver si podéis incluirlo, porque hay diferentes ofertas que me van a permitir incluir Cloud Services con mis licencias antiguas. Vamos a tener 3D Experience, que me va a permitir, totalmente integrado con SolidWorks, tener la información en la nube. Y esa nube va a funcionar igual. Crearemos la primera vez que descargamos o abrimos un archivo, una copia local. Por lo tanto, el proceso de apertura no se ve lastrado por ese proceso o por esa arquitectura de la información o de hardware que tenemos en la empresa. Son dos herramientas que os van a permitir, como decíamos, trabajar de forma colaborativa, pero sin quitaros esa plus de velocidad que necesitamos para abrir estos grandes ensamblajes. Una vez visto estos problemas de apertura, os vamos a mostrar otros problemas que podemos tener, que hemos dicho o hemos nombrado en este capítulo, relacionados con SolidWorks y los documentos, ¿no? Ya hemos visto entorno y vamos a por los documentos o la configuración de SolidWorks y después iremos a por los diferentes documentos. Configuración que os podemos mostrar dentro de SolidWorks, que os va a permitir trabajar más rápido. Esta es la parte que más os gusta y que siempre nos pedís cuando tenemos una incidencia. Juanma, ¿qué clic puedo tocar en configuración para que vaya más rápido? Ya os aviso, aquí tenemos que hacer muy poco trabajo y por lo tanto vamos a tener menos margen de mejora que otras soluciones que vamos a aportar, donde trabajando un poco más vamos a tener muchas más mejoras, ¿no? Pues vamos a ver, como decíamos, esa configuración de SolidWorks y vamos a ver cómo podemos mejorar el rendimiento. Lo primero, muy sencillito y muy básico. Imagino que la mayoría ya lo sabemos. SolidWorks, por defecto, suele abrirse, si tenemos una gráfica con los recursos suficientes y certificada,
con la opción de gráficos Real View, sombras en modo sombreado y oclusión de ambiente. Oye, esto me da una apariencia muy, me pasa con los muy, ¿no? Una apariencia muy resultona, ¿no? Muy atractiva, pero evidentemente todo esto es recursos que está consumiendo SolidWorks, recursos que estoy perdiendo a la hora de abrir más rápido mi modelo. Entonces, ¿qué os recomendamos? Desactivarlos para trabajar de una forma más fluida. Siempre que vayamos a crear, por ejemplo, contenido o por ejemplo, una instantánea, o vayamos a exportar como PNG, os podemos recomendar que lo activéis momentáneamente y simplemente exportar con estas opciones para crear ese contenido de una forma rápida y también que quede muy atractivo, muy resultón para presentaciones, manuales, para lo que utilicéis, ¿no? Por lo tanto, recomendamos desde la barra transparente de ver, para el trabajo diario, para esa manipulación, para esa edición, desactivar esos gráficos Real View, esas sombras en modo sombreado y la oclusión de ambiente. Vamos, de hecho, os recomendamos desactivar todas estas opciones que tenemos aquí para ese trabajo más fluido, ya que estaremos consumiendo menos recursos. Esta sería la primera y la más básica. Yo creo que casi todos la conocíamos. Otra opción dentro de los ensamblajes, y esto ya no estamos hablando tanto de la configuración, sería evitar en la medida de lo posible todas las operaciones que se crean por debajo de las relaciones de posición. Es decir, todo lo que esté por esta carpeta de relaciones, de mates, ¿no? Que tenemos aquí en esta pequeña previsualización o esta pequeña imagen, nos va a lastrar un poco el rendimiento. ¿Qué os digo aquí? No se trata de que estén prohibidas o de que no pueda utilizarlas. Nunca os vamos a decir que no utilicéis algo que tiene SolidWorks incluido. Simplemente os vamos a decir que utilizarlas tiene un coste computacional y si lo necesito lo utilizo. Pero muchas veces no es necesario o puedo hacerlo yo de una forma un poco más manual y me va a lastrar menos a lo largo de muchos días o del resto de días. Por lo tanto, lo que siempre me gusta decir en las formaciones, estas herramientas son muy potentes, pero como friki que soy, os hago la recomendación del tío Ben a Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por lo tanto, si en lugar de hacer una simetría puedo crear el componente e insertarlo, va a ser bastante más rápido a nivel de apertura y de carga y de actualización, sobre todo de reconstrucción, que lo haga de una manera externa. Esto no significa que no pueda hacerlo. Si gano mucho tiempo con esa simetría, nuestra recomendación es hacerla. Pero nosotros tenemos que valorar cuánto tiempo ganamos en hacer esa simetría y cuánto tiempo perdemos a posteriori con la carga sucesiva todos los días, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que evaluar nosotros nuestro día a día eso. Lo mismo ocurre con operaciones de ensamblaje y todas esas operaciones que tendremos por aquí debajo. Repito, no están prohibidas, siempre podemos utilizarlas, pero tendremos que valorar cuánto me aporta utilizarla o cuánto no me aporta. ¿Qué más tenemos? Otra herramienta de configuración. Si tenemos muchas operaciones, ya sea en pieza, ya sea en ensamblaje, vamos a poder utilizar la barra de bloqueo. Vamos a poder activarla desde opciones de sistema, general, activar barra de bloqueo. Y vamos a tener, igual que la barra de retroceder que tenemos en la parte inferior, vamos a tener una barra amarilla que me va a permitir bloquear todas las operaciones. Estas operaciones no se van a reconstruir, por lo tanto, vamos a tener un flujo de trabajo, unas reconstrucciones muy rápidas, ya que van a estar bloqueadas. Esto puede ser positivo o negativo. Si no quiero que se reconstruyan, es muy positivo, porque gano tiempo y encima las bloqueo ante cualquier error. Pero si quiero estar reconstruyéndolas, evidentemente me puede lastrar. Por lo tanto, tendremos que utilizarla también, como os decía, con esa responsabilidad o con ese conocimiento de lo que necesitamos en cada momento. Pero sobre todo para esas operaciones de trabajo de superficie, donde trabajamos con muchas superficies, muchos recortes, me va a venir muy bien para evitar reconstrucciones y para trabajar fluido y, por ejemplo, con operaciones de moldes, ¿no? De las herramientas de moldes de SolidWorks también me viene muy bien. Por lo tanto, os recomendamos utilizarla, ya que es una herramienta que creemos bastante desconocida, pero que me permite trabajar bastante más rápido o fluido. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción, dentro de opciones de sistema, de rendimiento, y tenemos la opción de verificar a reconstruir. Esta verificación a reconstruir es una verificación que me verifica si la construcción del sólido es correcta.
no suele ser necesaria del todo y es una verificación muy avanzada, por lo tanto podríamos desactivarla para ganar un plus de rendimiento, pero os notificamos o recomendamos lo que os decíamos anteriormente. No vamos a tener mucha mejora de rendimiento simplemente desactivando esto. Tenemos una pequeña mejora, pero tampoco es la panacea. Pero bueno, es una pequeña configuración. Después, calidad de documento. Lo veremos más adelante en un pequeño vídeo. Vamos a tener dentro de propiedades de documento, cada documento va a tener su propia calidad, pero nos encontramos con que esta barrita de calidad de imagen está casi siempre en el nivel alto. ¿Qué hace? Tenemos muchos más triángulos, tenemos una curva con una aproximación con muchos segmentos, por lo tanto SolidWorks tiene que trabajar más, pero habitualmente no necesitamos ese nivel de calidad. Por lo tanto, recomendamos en las plantillas por defecto, para no tener que estar cambiándolo siempre, tenerlo en un nivel aproximadamente entre el 3 y el 4. Nunca os recomendamos bajarlo por debajo del 3, ya que a la hora de seleccionar esas aristas, como la aproximación es un poco burda, un poco, digamos, muy poligonal, ¿no? Vamos a tener problemas a la hora de seleccionarlo. Por lo tanto, siempre os recomendamos estar en el 3 o en el 4. Y eso, os recomendamos guardarlo en las plantillas para que todas las piezas siempre tengan esa calidad que me permite trabajar un poco más fluido. Después, a nivel de rendimiento de gráficos mejorados, os recomendamos probar cómo funciona SolidWorks con la opción de rendimiento de gráficos mejorado. No suele estar activa por defecto. Estas opciones de sistema en rendimiento. Y os invitamos a que probéis a trabajar con un ensamblaje con esta opción activa y desactiva. Si la gráfica no está certificada, es decir, estamos trabajando con una gráfica que no está pensada para SolidWorks o para el diseño en general, me puede dar problemas de rendimiento. Por lo tanto, pequeños glitches, pequeñas esas rarezas, ¿no? A la hora de selección y tal. Entonces, os recomendamos probarlo con esta opción activada y desactivada. Es una opción relativamente nueva, creo recordar desde SolidWorks 2021, y me va a permitir trabajar, si funciona bien, si no me da esos inestabilidades, sobre todo con gráficas no certificadas, me va a permitir trabajar bastante más rápido, de una forma bastante más fluida. ¿Qué problemas vamos a tener específicamente en los documentos, ¿no? Que decíamos, lo primero va a ser ver en los diferentes herramientas, para todos los tipos de documentos, perdón, vamos a ver cómo convertir a la versión actual me va a aportar, sobre todo en el proceso de apertura, más rapidez. Por lo tanto, nos encontramos muchas veces que estáis abriendo documentos que están guardados en versión 2015, 2007, porque tiráis de un comercial que no habéis editado hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, os recomendamos que lo abrís y lo guardáis. Desde el programador de tareas podéis convertir la versión actual de forma masiva, así que podéis tirar de ahí. Esto hace que el proceso de apertura vaya más lento, que no lo parezca. Errores y advertencias. SolidWorks va a estar intentando arreglar estos componentes o estos errores que tenemos, ¿no? Como dice mi abuela, niño, de lo bueno que eres, ¿vale? Pareces tonto, ¿no? Pues me dice ella, ¿no? Oye, pues esto un poco SolidWorks le pasa lo mismo. SolidWorks intenta arreglarlo por nosotros y en ese proceso de intentar arreglarlo, de intentar solucionarlo, pierde tiempo. Y no solo en eso, sino en lanzarme ese pop-up, esa advertencia, ¿no? Y decirme, oye, que hay un error. Por lo tanto, solucionar todos esos errores me va a aportar una mejora, sobre todo en ese proceso de reconstrucción. ¿Qué más tenemos? Siempre os recomendamos prestar atención al tamaño de archivo, ya que me va a dar una pequeña muestra de de dónde puede estar el problema. Es decir, si tengo una pieza que ocupa 500 megas, significa que esa pieza, oye, alguna práctica de diseño muy específica o de alto rendimiento o con mucho detalle haber utilizado. Vamos a ver qué he estado haciendo aquí, ¿no? Entonces vamos a revisarlo. Eso de una forma un poco genérica estamos hablando, ¿eh? Y saliendo de esas opciones genéricas, perdón, que me he saltado ahí un clic, o se me ha colado un clic, vamos a ver ciertos sospechosos habituales. Oye, si no queremos pensar mucho, ¿qué piezas suelen ser las que nos dan problemas? Mira, pues vemos aquí, nos metemos ya en la comisaría de policía, vamos a ver los reincidentes, ¿no? El primero que tenemos aquí, las roscas.
¿vale? Elementos, hemos puesto toolbox, pero la toolbox por defecto no suele tener esa rosca o ese filete realizado mediante esa operación, ¿no?, de corte extruido, de barrido extruido, de barrido cortado, ¿no? Es decir, no tenemos los filetes de las roscas hechos uno a uno. Entonces, ¿qué os recomendamos si tenemos roscas importadas, roscas hechas manualmente? Si hemos utilizado la opción de Toolbox que me permite tener ese detallado de las roscas, de ese filete, os recomendamos quitarlo, os recomendamos desactivarlo. Es muy raro que necesitemos tener ese detalle de las roscas, y si lo necesitamos a nivel de pieza, no a nivel de ensamblaje. Entonces, os recomendamos quitarlo o tener una configuración simplificada, ya que a nivel de recursos consume muchos recursos. Otra opción muy típica, una rejilla o un emparrillado o una operación de patrón o de matriz a lo largo de una pieza muy larga o que un proceso de repetición o una matriz de repetición muy amplia. ¿Qué os recomendamos? De nuevo, tener dos versiones, una simplificada y otra detallada. Habitualmente a nivel de ensamblaje no solemos necesitar ese detalle de tener exactamente como es este respiradero o estas pequeñas, ese patrón, ¿no?, para fomentar la ventilación. Si lo necesitamos, podemos hacer una apariencia, ¿no?, o una calcomanía con ese detalle, si lo queremos mostrar. ¿Y qué os recomendamos? Tener una configuración simplificada sin eso, o una configuración simplificada sin eso para el ensamblaje, y ya en la pieza o donde vamos a crear, pues a lo mejor ese plano para la cortadora láser, sin tener todo ese detalle. ¿Qué más piezas tenemos? Pues muelles o espirales, ¿no? Pues que vamos a tener aquí una operación de revolución, que ya habéis visto que para cualquier revolución o círculo vamos a necesitar aproximar esa curva a diferentes polígonos. Pues cuanto más curvas tenga, más polígonos voy a tener. Por lo tanto, esta operación de muelle, esta espiral, siempre va a ser muy, muy exigente computacionalmente. ¿Qué recomendamos? Pues desde tenerlos suprimidos en el ensamblaje superior, desde hacer un pequeño cilindro hueco para suponer, ¿no?, el diámetro interior y exterior que tenemos y la longitud del muelle. Esas serían las opciones más habituales, ¿no? Podemos tener esa configuración simplificada solo con el cilindro o solo con ese tubo hueco, y una detallada con el muelle. Pero habitualmente los muelles son comerciales, que no necesitamos tener con ese grado de detalle, ¿no? ¿Qué más? Texto extruido. Y esto sobre todo nos lo encontramos en piezas importadas de diferentes fabricantes, que me incluyen, pues no sé, el nombre de la marca, el nombre de, pues, por ejemplo, capacitaciones técnicas, el tipo de conexionado que tiene, un marcado CE, un marcado, pues a lo mejor ahora del Reino Unido, ¿no?, que tiene un marcado independiente ahora. Pues todo eso. Como todos son caras, son facetas adicionales que incluyo y no suelen tener un valor importante, porque es mostrar la marca de un comercial, a no ser que quiera hacer gala, ¿no?, del comercial que estoy utilizando. No me interesa. Os recomendamos no extruir texto. Si necesitamos, por ejemplo, ese logo, que puede ser, por ejemplo, un logo nuestro, os recomendamos, en lugar de hacer una extrusión que me añade caras, añadir un logo con calcomanía, que me aporta lo mismo, me aporta ese logo, ese valor, que puede ser mostrar mi marca o mostrar los comerciales de primer nivel que utilizo, pero me consume menos recursos. Y sospechoso número 5, las piezas importadas, porque suelen tener errores de importación, muchas facetas, trabajo con superficies, un montón de texto extruido o de texto grabado. Por lo tanto, son piezas que hay que utilizar evidentemente, pero recomendamos abrirlas, hacer un diagnóstico de importación y simplificarlas. Vamos a ver un ejemplo justo de una pieza que vamos a importar y vamos a simplificar. Esos son los sospechosos habituales, pero si trabajamos con estos sospechosos habituales y no encontramos ninguno que nos esté afectando o que nos esté lastrando el rendimiento, o no quiero fiarme de estos sospechosos habituales y quiero buscarlo en detalle, os vamos a dar diferentes herramientas para encontrar las piezas o componentes o ensamblajes que me están lastrando el rendimiento. ¿Cómo va a ser o cuál va a ser esa herramienta? Esa herramienta va a ser, o la primera de ellas va a ser la visualización de ensamblajes. La visualización de ensamblajes
Es una herramienta que incluye SolidWorks, que me va a permitir con un código de colores identificar los componentes más exigentes o menos exigentes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de exigencia? Pues vamos a tener los 3 tipos de exigencia o los 3 tipos de problemas de rendimiento que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, vamos a tener una primera columna de triángulo de gráficos. ¿Qué me refiere o a qué me afecta un número de triángulos de gráficos alto? Pues al rendimiento gráfico. Cuanto más triángulos, cuanto más facetas, más sufre mi RAM y mi tarjeta gráfica. Y después tendremos 2 columnas, tiempo de apertura y tiempo de reconstrucción. Creo que no hace falta que nos detengamos en eso. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funcionan las herramientas de visualización de ensamblaje. Pestañas de calcular, seleccionamos visualización de ensamblaje y vamos a hacer un breve repaso, ¿vale? de esta herramienta. No vamos a entrar como en gran detalle. Vamos a poder organizar diferentes propiedades, ya que visualización de ensamblaje me permite ver propiedades genéricas o metapropiedades, peso, masa, material, etc. Y seleccionamos rendimiento. Cuando seleccionamos rendimiento, cambian todas las columnas y lo que me va a permitir visualizar van a ser esas 3 columnas que os decía anteriormente. Vamos a tener el número de gráficos totales. Dadme un segundo que vamos a ampliarlo todo un poco para que podamos verlo de una manera más cómoda, ¿no? Y vamos a poder ordenar por cualquiera de esos valores. El primero va a ser el triángulo de gráficos totales, que ya os decimos. Cuanto más triángulos tenemos, más consumo de recursos vamos a tener, ¿vale? Después tendremos el tiempo de apertura, es decir, cuanto mayor es el tiempo de apertura, más me lastra la apertura. Por lo tanto, esta pieza que me consume 5,6 segundos ella sola sería la que tendría que prestar la atención. Y el tiempo de reconstrucción igual, pero la reconstrucción. Y vamos a poder añadir diferentes marcadores para jugar con este código de colores y mostrar atención a partir de, por ejemplo, todos los elementos que tienen un tiempo de reconstrucción por encima de 2 segundos, de 5, etc. Y así vamos a poder jugar con los colores, como decíamos anteriormente, o con esta herramienta de visualización de ensamblaje. Es decir, vamos a tener un código de colores y un código cuantitativo que va a permitir ver qué es lo que más tarda en abrirse, qué es lo que más tarda en reconstruirse y qué es lo que tiene más triángulos, es decir, lo que más me cuesta manipular. Siguiente herramienta, evaluación de rendimiento. Me va a aportar algo muy parecido. Me va a tener o me va a mostrar un pequeño warning, ¿no? O ventana, no sé cómo describirlo, que me va a mostrar los componentes y aspectos que me consumen más recursos. Y lo vamos a tener muy organizadito, ¿vale? Vamos a tener, por ejemplo, veis aquí rendimiento de apertura, de visualización, me los muestra como detallado, muy parecido al anterior, pero sin ese código de colores, ¿no? Lo mostramos y vamos hablando un poco sobre esa herramienta de evaluación de rendimiento. Igual, calcular, evaluación de rendimiento, y aquí la tenemos. Lo primero, hay diferentes componentes que se han suprimido y me muestra los componentes que traen o que tardan más en abrirse. Veis que tengo 900 referencias en versión anterior, ¿vale? Es uno de los fallos que os comentaba anteriormente que tenemos que intentar evitar y que es muy sencillo solucionar. Triángulos de gráficos, vemos que este componente que podemos abrir con esa carpetita desde aquí tiene 43.000 triángulos de gráficos, pero la verdad es que se repite mucho. Y abajo tenemos un resumen de todos los componentes que tenemos, cuántos son únicos, cuántos sólidos tenemos, cuántos hay de nivel superior, cuál es la profundidad de mi ensamblaje, cuántos están solucionados, cuántos están en nivel superior. Y vemos que tenemos muchos en nivel superior y que la estructura, es decir, la profundidad de mi ensamblaje es muy larga, es decir, tengo muchos niveles de profundidad en mi ensamblaje. Y esto es algo que vamos a ver a continuación. Os suele gustar mucho este resumen porque me muestra cuántos componentes se repiten, como decíamos anteriormente, cuántos están a nivel superior, cuántos subensamblajes tengo, y creemos que nos da una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque la estructura del ensamblaje va a ser muy importante a la hora de obtener un buen rendimiento con ensamblajes. Cuanto más profundidad o más niveles o más subensamblajes tengamos, más fluido va a ir nuestro ensamblaje. Es decir, cuanto menos piezas sueltas haya en un ensamblaje, mejor. Eso no significa que no podamos tenerla, porque al fin y al cabo en algún nivel van a tener que estar. Pero, sobre todo en los niveles superiores, se recomienda no tener piezas sueltas o tener
el menor número de ellas. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, cada relación de posición va a hacer que SolidWorks cada vez que movemos tenga que recalcular. Por lo tanto, cuanto más relaciones de posición, más rendimiento o más vamos a exigirle a SolidWorks. Por lo tanto, si tenemos un subensamblaje, como ya sabéis que SolidWorks las asume o asume todas esas relaciones o todas esas piezas como un bloque, solo tendrá que calcular las relaciones de posición que tenga ese subensamblaje con respecto al ensamblaje donde estamos. Por lo tanto, me ahorro muchas relaciones de posición o ayudo mucho a SolidWorks eliminándole el cálculo de esas relaciones de posición. Veremos mucho más sobre la estructura del documento y tendremos una herramienta que me permite analizar mejor la estructura del documento o del ensamblaje, pero lo veremos más adelante. Porque una vez que os hemos mostrado cómo analizar o identificar dónde está el problema, os vamos a intentar ayudar a enfocar o localizar el origen específico, la raíz del problema y solucionarla o intentar solucionarlo. Es decir, qué operación o qué punto concreto está haciendo que trabaje más lento. Al final, la idea global, la idea fuerza de este bloque y creo que de toda la formación va a ser que cuanto más simplifique el diseño, más fluido va a ir en SolidWorks. Pero no podéis decir, o me podéis decir, Juanma, yo necesito SolidWorks para trabajar con detalle, pero no siempre creo que vamos a necesitar ese nivel de detalle, ¿no? Por ejemplo, en un ensamblaje de nivel superior no voy a necesitar el mismo detalle que en un ensamblaje o en una de nivel inferior o en una pieza o en un plano de fabricación. O muchas veces tenemos un nivel de detalle en comerciales que simplemente necesito montar, que no necesito tener en mi ensamblaje, ¿no? Como decíamos con ese logo o con esas instrucciones técnicas, ¿no? Por lo tanto, simplificar es vencer, ¿no? Simplificar me va a ayudar a trabajar más rápido. Por lo tanto, recomendamos siempre que sea posible trabajar con una configuración simplificada o con una pieza simplificada si podemos simplificarla de forma genérica. Después os recomendamos trabajar con la barra de bloqueo, sobre todo para trabajar ustedes de una forma más fluida. Después, otra pregunta que os recomendamos va a ser, ¿tiene esta pieza muchas operaciones? ¿Necesito todas esas operaciones? ¿Vale? Si tengo muchas operaciones y no las necesito, podemos exportar a un formato externo para Solid. Sería la mejor opción porque SolidWorks, su core de programación y de creación de gráficos es para Solid. Por lo tanto, perdería todo ese historial, pero trabajaría mucho más rápido a nivel de reconstrucción. Sería una opción o utilizar The Feature. Vamos a ver un vídeo de cada una de las dos herramientas. The Feature me va a permitir simplificar una pieza o ensamblaje. Esto está muy recomendado para piezas importadas o que me proponen mis clientes, donde no necesito ese histórico, ya que trabajo con lo que él me aporta y yo no entro en modificaciones. Y después evaluar las operaciones de matriz y seguir las prácticas que os recomendamos. Es decir, ¿qué significa evaluar? Lo que decíamos anteriormente. No significa, bajo ningún concepto, que no recomendemos las matrices. Significa que las matrices tienen un cálculo computacional más alto que hacer una operación dos veces. Por lo tanto, si es una operación sencilla, recomendamos utilizar una operación que no es de matriz, si no me va a aportar mucho. Eso no significa que no pueda utilizar matriz, simplemente que no debo utilizarlas cuando no me aporta mucho, ¿no? O cuando hacerlo manualmente es muy rápido. Os vamos a mostrar una opción para poder ahorrarme matrices y trabajar de una forma bastante más rápida sin tener que hacerlo tan manual. Por último, ¿qué más os queríamos comentar? Vamos a tener la herramienta de evaluación de rendimiento que me va a permitir analizar, como veis en pantalla, una pieza y ver cuáles son las operaciones que consumen más recursos. Veis aquí, como decíamos anteriormente, que la matriz es la que consume más recursos. Evidentemente, todas las operaciones de curvas, de barridos, de recubrir, como tienen muchas más facetas, van a ser más exigentes que las operaciones que son pues, un extruir de un cuadrado o de una forma con muy poco faceteado. A nivel de recomendaciones de matrices, por deciros alguna opción más, solemos recomendar que desactivéis copiar o heredar contenido gráfico, es decir, cuando creamos una matriz le podemos decir que me copie todas las apariencias, ¿no? Por lo tanto,
os recomendamos no activar esa opción si tenemos problemas de rendimiento. Si lo necesitamos, evidentemente esa opción está para utilizarla, pero tendremos que evaluar si me merece la pena o no. ¿Por qué os decimos esto? Porque la mayoría de las veces la tenemos activa y lo único que estamos copiando es una apariencia gráfica o que es gris o de que es del mismo color que tiene la pieza, por lo tanto no me está aportando nada y está consumiendo recursos. Pues vamos a mostraros el primer ejemplito que teníamos, ¿no? La herramienta de evaluación de rendimiento, y además vamos a coger esta pieza importada, vamos a simplificarla, no lo vamos a hacer en este vídeo, vamos a cortar esa parte y vamos a exportarla de nuevo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Evaluación de rendimiento, y vamos a ver que tenemos 87.000 aproximadamente triángulos gráficos y vamos a ver que hay sólidos que todo el tiempo de apertura y de reconstrucción se lo llevan ellos, y además podemos identificar que algunos de ellos son componentes internos que no me aportan mucho, como por ejemplo ese tornillo que no creo que sea un componente especialmente interesante. Por ejemplo, vemos que esta carcasa exterior sí sería importante, y todos esos álabes que hemos hecho para reducir el número de triángulos de gráficos, como hemos dicho, simplificamos, lo hemos hecho aparte y hemos hecho un corte, y creamos diferentes sólidos para reducir el número de triángulos de gráficos. Pero, ¿qué nos pasaba? Nos pasaba, aquí un pequeño corte porque he hecho esta pequeña demostración muy rápido, este pequeño vídeo muy rápido, que el tiempo aunque los triángulos gráficos bajan, el tiempo de reconstrucción aumenta, ¿no? Teníamos un tiempo de reconstrucción de 0, algo, muy rápido. Entonces, al hacer todo este trabajo, que podría hacerse mucho más detallado, nosotros hemos hecho algo bastante rápido, es simplemente para mostrar cómo sería la idea, es decir, eliminar todos esos FCTA, todos esos álabes que complejizaban mi modelo. Al crear todas esas operaciones, hacemos que el tiempo de reconstrucción se eleve. No es especialmente elevado, pero en algunos casos, con algunos clientes en alguna implantación o formación, hemos tenido tiempos que se elevaban por encima, como eran muchas operaciones, mucha simplificación, por encima de los 3-4 segundos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué os proponemos cuando tengamos este comportamiento? ¿Qué vamos a hacer? No necesito esas operaciones de simplificación, exporto a Step o a Parasolid siempre más recomendado, y una vez que lo exporto, lo vuelvo a importar, ¿vale? Cuando lo vuelvo a importar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la opción de perder todas las operaciones, y no solo eso, otra opción de rendimiento que os vamos a recomendar, la vamos a mostrar aquí ahora mismo. Esa opción de importación va a ser 3D Interconnect. 3D Interconnect es una tecnología de SolidWorks que me permite importar casi cualquier tipo de formato, Inventor, CATIA, Step, IGES, Parasolid, y mantener un vínculo. Es decir, si se actualiza la pieza matriz, la pieza original, se actualiza mi geometría, pero ese vínculo consume recursos. Por lo tanto, si lo necesito, clic derecho y rompemos el vínculo. Eso hace que el proceso de apertura sea más rápido. Evaluamos de nuevo rendimiento. El número de triángulos de gráficos es 22.000 y el tiempo de reconstrucción 0,01. Una maravilla. Vamos a ir a opciones de calidad, dentro de propiedades de documento, y vamos a reducir la calidad de imagen, como os hemos dicho. Y esto va a hacer que el número de facetas, el número de triángulos, de nuevo se reduzca. Y vamos a tener, en lugar de esos 87.000, menos de 10.000. ¿Veis la mejora que hemos conseguido en una pieza importada, en la que no necesitamos ese nivel de detalle? Siguiente tip o siguiente bloque de consejos. ¿Qué más opciones tenemos? Diferentes factores a nivel de pieza y ensamblaje. Os recordamos esa estructura que hemos dicho que vamos a ir poco a poco reduciendo esas esferas, ¿no? Ya estamos a nivel de ensamblaje y pieza, que me van a hacer que trabaje un poco más rápido. Lo primero, ¿cuáles son las operaciones que más afectan al rendimiento? Donde tengo operaciones booleanas, es decir, de añadir y quitar sólidos, que si las necesito las utilizo, y a nosotros en SolidWorks y en Origen nos encantan esas operaciones de booleanas, pero solo las utilizamos cuando se requieren. Y esas operaciones de
visualización de gran número de aristas o de facetas, es decir, cuanto más detallado es mi modelo, decíamos anteriormente, más recursos me va a consumir, como es obvio. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Qué consejos tenemos para mejorar el rendimiento? Lo primero, podemos utilizar el patrón o la simetría en múltiples plazos. Va a ser mejor a nivel de rendimiento utilizar más simetrías pequeñitas o patrones o matrices que una matriz grande. Nosotros que os recomendamos que utilicéis la filosofía de simplificar y vencerás, ¿no? Es decir, creo una geometría o una pieza o una configuración simplificada donde no tengo todos esos detalles. Y en la pieza con la que fabrico o en el plano, sí utilizo esa pieza o configuración detallada. Solo utilizamos patrón de geometría o matriz de geometría si se corresponde, es decir, no lo utilizamos si no es necesario, ya que consume más recursos. Como decíamos anteriormente y lo reiteramos, solo utilizamos propagar propiedades visuales cuando lo necesitamos, ya que nos encontramos que por defecto lo tenéis habilitado y por defecto la apariencia que utilizáis es la misma en toda la geometría, es decir, le aplicáis un color, una apariencia y es la misma. Estáis copiando en específico y consumiendo recursos cuando no estáis utilizando esta opción. Y suele ser a nivel de rendimiento mucho mejor crear un patrón o una simetría de sólidos en lugar de una simetría o patrón o matriz, ¿vale? Hemos utilizado patrón de forma un poco genérica para incluir todos los tipos de operaciones de repetición como simetrías y matrices, y os recomendamos hacerlas esas matrices o patrones o simetrías de sólidos en lugar de operaciones. Al igual ocurre con las superficies. Las operaciones de simetría y de matrices de una superficie son más rápidas que las de un sólido, aunque no siempre trabajamos con superficie. Por lo tanto, si no trabajamos con superficie, esta opción la vamos a descartar. Y lo que decíamos anteriormente, si suprimimos ese patrón o esa simetría barra matriz, vamos a tener un rendimiento más rápido que si no la estamos utilizando. Por lo tanto, nos va a dar ese plus de rendimiento. Estos serían opciones que vemos respecto a simetrías, ¿no? Que decíamos anteriormente. Después, en la derecha, hemos seleccionado algunas opciones que creemos que os van a gustar mucho. ¿Por qué? Porque son de las que son muy rápidas de aplicar, ¿no? Básicamente, activar y desactivar cosas. ¿Qué hemos dicho? Si tenemos rendimiento lento, podemos mejorar un pelín. Ya sabéis que aquí tampoco hacemos una mejora como radical. Si desactivamos la opción de resaltar todas las aristas en la vista de gráfica. En la parte superior, en negrita, os muestro dónde se activa y desactiva dentro de opciones ese campo, ¿vale? Respecto a ensamblajes y piezas, podemos desactivar el resaltado dinámico. Es decir, si selecciono una cara, una faceta o una pieza y quiero que en mi árbol se resalte la pieza o operación que he utilizado, tendríamos que tener el resaltado dinámico habilitado, pero esto evidentemente me facilita la vida, pero me consume recursos. Por lo tanto, si lo deshabilito, tendré más rapidez o más fluidez. Después, como hemos dicho anteriormente, en propiedades de documento, calidad de imagen, desactivamos, o mejor dicho, bajamos la calidad de imagen mediante el control deslizante, nivel 3.4. Y después, por último, y lo hemos mostrado en el vídeo, desactivamos si es necesario, es decir, si no lo utilizamos, el vínculo de 3D Interconnect, ya que el proceso de apertura es bastante más lento. Aquí sí vamos a notar mucha mejoría si rompemos ese vínculo. Desde las opciones de importación lo podemos desactivar de manera por defecto para todas las nuevas piezas que importemos. En importar y la opción de 3D Interconnect la tendremos que tener desactivada, pero eso es a futuro, ¿vale? No en las piezas que ya hemos importado. Vamos a ver otro pequeño ejemplito. Vamos a ver cómo podemos simplificar nuestro modelo mediante una operación o configuración simplificada. Para ello,
vamos a ver que podemos tener dentro de cualquier pieza o cualquier ensamblaje dos configuraciones, como hemos dicho. Este es uno de los ejemplos más básicos que creemos que os vamos a mostrar, ¿no? Vamos a abrir este componente, tenemos aquí un resumen, vemos que se han suprimido 3 piezas, lo hemos dejado para que veáis que esto ya solo en la apertura me consume recursos, yo tendría que solucionar o eliminar estos errores, vemos que tenemos más errores que tendremos que solucionar y vemos aquí que tenemos dos configuraciones, una con mucho detalle, que me puede valer para un render, para planos de fabricación, para compartir con el cliente, y también tendremos una configuración simplificada. Podremos tener una configuración simplificada de cada pieza o de todas las que quiera y evidentemente también de cada uno de los ensamblajes. Lo que os queremos mostrar sobre todo es la simplicidad una vez creada esa configuración donde hemos suprimido todos los errores, todas las operaciones detalladas. Veis que no tenemos todos esos taladros, todas esas operaciones y vamos a poder cambiar de una a otra simplemente con ese desplegable, seleccionando el ensamblaje y esperando el tiempo de carga. Pero me va a dar mucha fluidez ya de que tendremos menos facetas. Lo único que hemos hecho es suprimir componentes y podemos ver aquí que tenemos una configuración simplificada a la izquierda, una configuración detallada a la izquierda, perdón, que me iba equivocando, donde no hemos suprimido esas operaciones más exigentes y esos componentes que no necesito, ¿vale? Como por ejemplo, pues, esas como soportes, ¿no? O brackets, ¿no? Para esa cadena, ¿no? de sujeción. Y aquí pues tenemos menos operaciones, menos detalles, etc. A continuación, otro ejemplito que os queríamos mostrar. Os hemos dicho que la operación de matriz hay que intentar evitarla en la medida de lo posible. Repito, y quiero que sea una idea que quede muy clara, no significa que no podamos utilizarla porque para nada queremos generar esa imagen, o esa idea. Queremos decir que hay veces que no es del todo necesaria y lo utilizamos por defecto. Que os vamos a mostrar una alternativa que se desconoce un poco, que es muy interesante y que a nivel de rendimiento es bastante más versátil, que es copiar con relaciones de posición. Vamos a ver este pequeño ejemplito. Tenemos esa especie de ventilador, ¿no? Para la aspiración dentro de esta pequeña grúa, que es el modelo que estamos utilizando hoy en esta formación, y vemos cómo hemos utilizado una matriz para copiar todas las aspas de ese ventilador. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos desde insertar componentes, el desplegable, copiar con relaciones de posición, seleccionamos el componente y vamos a tener la opción de ir copiando o no copiando todas las relaciones que yo quiera. Puedo decirle que se repita, es decir, que seleccione la misma cara o que seleccione la que yo quiera. Por ejemplo, aquí seleccionamos ese pequeño orificio para que me copie esa relación de posición. Seleccionamos de nuevo esa cara para que sea paralela a esta cara, no a la que tenía la pieza original, y esa relación de coincidencia no es necesaria, por lo tanto, desactivo esa relación de coincidencia y no la utilizamos más. Validamos y vamos a poder ir repitiendo de nuevo el proceso. Seleccionamos la nueva cara donde queremos que la nueva aspa del ventilador se copie y así repetimos el proceso. Hemos hecho un pequeño corte para hacerlo más versátil. Creamos esas piezas copiando las relaciones, no teniendo que incluirlas manualmente una a una. Creemos que hace el proceso de añadir componentes mucho más versátil. Es cierto que hay que repetirlo 8 veces, pero lo único que tendremos que ir haciendo es seleccionar solo las caras donde queremos crear la relación de posición, en lugar de tener que ir añadiendo la pieza o copiando la pieza, creando la relación de posición, repitiendo, ¿vale? Así sucesivamente. Os las recomendamos y nosotros en el equipo técnico de Origen somos muy aficionados a la herramienta de copiar con relaciones de posición. ¿Qué más os vamos a mostrar en este ejemplo? Estructura del ensamblaje. Aquí tenemos un modelo de estructura del ensamblaje recomendado y otro no recomendado. ¿Qué tenemos en la parte superior? Tenemos una estructura no recomendada. Es una estructura que llamamos nosotros estructura plana, es decir, casi todo al mismo nivel. Tenemos un ensamblaje superior y todo suelto. Siempre os digo lo mismo. Mi impresión como persona que además es desorganizada, creo que trabajar con este ensamblaje no solo me da problemas a nivel de rendimiento de SolidWorks, no solo le estoy haciendo la vida imposible a SolidWorks para que trabaje más lento, también me hago la vida imposible a mí mismo porque trabajar con tantas referencias en un nivel superior es muy tedioso, es muy complicado, es muy difícil organizarse, ¿no?
Entonces, abajo os hemos incluido una estructura, no tiene que ser esta misma, evidentemente, sino una estructura que creemos que está muy bien organizada. Habría que verlo en detalle, ¿no? Pero tenemos muchos niveles y muchas estructuras de sus ensamblajes. Entonces, en cada pequeño ensamblaje vamos a tener ciertas referencias y va a ser muy sencillo trabajar a nivel de rendimiento y no solo eso, a nivel de orden mental, de organización propia del diseñador, también va a ser más sencillo, ¿no? Por lo tanto, creemos que está doblemente recomendado trabajar con estas estructuras en profundidad o con bastante altura, si así lo queremos decir. ¿Qué herramientas hemos utilizado para visualizar esta estructura de ensamblaje? SolidWorks Treehouse. Vamos a verlo por encima, solo vamos a ver cómo se visualiza la estructura de ensamblaje. Y tenemos previsto crear un artículo y un vídeo solo de SolidWorks Treehouse, porque creemos que es una herramienta muy recomendable, que se incluye con SolidWorks Professional y Premium. Y nos va a permitir no solo ver la estructura, sino editarla, manipularla, perdón, que aquí tengo ese resumen, manipularla, incluso crearla desde cero sin tener creadas las piezas y ensamblaje. Empezar a llamar a piezas o empezar a crear esa estructura de ensamblaje. Por lo tanto, me va a permitir visualizar y configurar toda la jerarquía de ensamblaje, crear ese ensamblaje CAD sin necesidad todavía de tener, o esa estructura sin tener ese ensamblaje CAD, y añadir esos elementos existentes a la estructura CAD. Aquí os he mostrado, y si queréis repasarlo, volver atrás, cuando tengáis el vídeo, tenéis qué significa cada uno de los elementos. Si podemos ver las propiedades, si tenemos más configuraciones de estos elementos, cambiar las configuraciones, vamos a poder ver el número de instancias, las que están suprimidas y las que no, etc. Muchas opciones que creemos que nos van a dar esa visión general del ensamblaje. Y os mostramos un pequeño vídeo de cómo funciona SolidWorks Treehouse. Lo buscamos directamente desde SolidWorks, llamamos a Treehouse para que me abra el ensamblaje y podríamos crear plantillas de documentos, ¿vale? Para que siempre mis ensamblajes tengan estructuras muy parecidas y poder trabajar de una forma más cómoda. Abro el ensamblaje, puede tardar un poco, por eso hemos hecho ese corte. Y aquí vemos la estructura del ensamblaje. Veis, ¿no?, que me aparece la estructura que decíamos en profundidad, donde tenemos diferentes ensamblajes. Me muestra las configuraciones en la parte superior derecha, nombre de pieza, configuración simple en algunos de los elementos, y vemos toda esa estructura muy organizada, muy en profundidad. Lo dicho, cuanto más niveles tengamos, más fluida va a ser la apertura y reconstrucción, sobre todo la manipulación de esa interfaz gráfica dentro de SolidWorks, ya que va a tener que cargar muchas menos relaciones de posición, porque las toma como un bloque, todo su ensamblaje va a ser un bloque, y trabaja con ellas de una forma más cómoda. Aquí vemos toda la estructura al completo. Entonces, nuestra recomendación, solo por intentar reforzar la idea, estructuras en profundidad, porque no cargamos las relaciones de posición y las toma como un bloque, ¿no?, todos esos ensamblajes, y hace que trabajemos más cómodo. Con Treehouse vamos a poder crear esa estructura de ensamblaje, no solo visualizarla, crearla incluso antes del proyecto, tener proyectos organizados por carga mental, organización propia de todo el equipo de diseño, y también por hacer la vida fácil a SolidWorks. Último bloque, ¿vale?, antes de conclusión, ¿no?, y de repaso de los objetivos. Juanma, me parece estupendo lo que me has comentado, pero hay dos problemas. Uno, no tengo tiempo, vamos fatal con la fecha de entrega, necesito resolver, ¿vale? Juanma, yo sé que tú me has recomendado que no utilice relaciones en contexto, pero las necesito, porque me ahorra muchísimo trabajo. Oye, pues si me ahorra tanto, necesito utilizar matrices, relaciones en contexto, todos esos pasos que os he dicho que solo utilicemos cuando es necesario. Pues en este caso, ¿no?, vamos a ponernos en el contexto de que es necesario y que las utilizamos, como es normal, ¿no? Pues, ¿qué estrategias tenemos dentro de SolidWorks para conseguir trabajar rápido incluso con esos ensamblajes? Lo dicho, si el ensamblaje es lento, aunque utilice esta herramienta no va a ser la panacea, pero me va a permitir trabajar un poco más fluido. Lo primero, vamos a tener diferentes modos de apertura, y es en lo que nos vamos a centrar en este bloque. Hemos cogido este ensamblaje, que es con el que venimos trabajando, ¿no?, todo el tiempo, que hemos visto Treehouse, hemos visto el motor, hemos visto más cositas que se me van olvidando, ¿no? Bueno, la simplificación con copiar relaciones. Pues vamos a ver
cuánto tiempo me ahorro en los diferentes tipos de apertura en este ensamblaje. Después lo vamos a extrapolar, ¿no? Mira, en solucionado, que es el tiempo que tarda más, tenemos que estamos casi 3 minutos en el tiempo de apertura. No es relativamente lento, pero este ensamblaje está bastante optimizado. Sobre todo tenemos muchos ensamblajes en configuraciones simples que hacen que vaya muy rápido, ¿vale? Después, en aligerado vemos que nos ahorramos más de 60 segundos, ¿vale? Es decir, si hacemos ese proceso de apertura en aligerado, estamos por debajo del minuto, casi en el minuto 30 de apertura. Y si abrimos el modo de revisión de ensamblajes grandes, estamos por debajo de 1 minuto. Vamos a ver qué opciones, a continuación, qué opciones o qué herramientas puedo utilizar dentro de cada uno de estos procesos de apertura, ya que creemos, desde el equipo de origen, que siempre habremos en solucionado un poco por defecto, porque no conocemos qué podemos hacer en cada uno de los modos anteriores. Y son modos que me permiten trabajar muy rápido. Después, ¿qué más hemos visto? Oye, ¿o qué más queremos mostraros? Este ensamblaje está muy optimizado. Pues desde el equipo de SolidWorks nos han ofrecido esta gráfica donde han probado con más de 13 ensamblajes grandes, entre 3.000 y 35.000 componentes, poca cosa, 35.000 componentes, donde se muestra la mejora que tenemos con los diferentes procesos de apertura. Vemos como el proceso de revisión de ensamblajes grandes es una parte minúscula de tiempo de apertura con respecto al modo aligerado, y ya con el modo solucionado ya, bueno, es que se ve, ¿no? Gráficamente. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, ya aquí se ve un poco qué hace cada modo, ¿no? El modo solucionado me abre los gráficos que tenemos aquí en amarillo, también me actualiza todas las relaciones en contexto y me abre los modelos. Aparte, también vamos a tener actualización de las relaciones de contexto, ¿no? Como decíamos anteriormente, o de todas las operaciones que se han hecho a nivel de ensamblaje. En el modo de no solucionado, en el modo aligerado, lightweight, ¿no? Que se llama aquí, vamos a tener que el proceso es más rápido, pero el proceso es algo más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos menos tiempo en apertura? Porque solo abre los componentes que son esenciales, es decir, no abre, por ejemplo, componentes en oculto. Y además no va a reconstruir por defecto las operaciones que necesitan, operaciones o ensamblajes que van a necesitar ser reconstruidos. Aparte de que la generación de gráficos es un poco más optimizada. Por lo tanto, eso es lo que ganamos en el modo aligerado. Por lo tanto, si necesitamos una reconstrucción, siempre va a ser necesario que forcemos la reconstrucción o que solucionemos. Y por último, tenemos el modo de revisión del ensamblaje grande, que veis que tiene un color diferente. ¿Qué vemos aquí? Que solo hace un proceso de apertura gráfica. Por lo tanto, no reconstruye operaciones en contexto, no las actualiza, ni los últimos cambios. Por lo tanto, si necesitamos actualizar esos cambios, no nos valdrá este modelo. Si no lo necesitamos, es perfecto, porque veis que es mucho más rápido. En detalle, ¿qué nos permite el modo aligerado? Me permite, desde el proceso de apertura, seleccionar el aligerado y abrir más rápido. ¿Qué me va a permitir hacer? Me va a permitir todas estas opciones que tenemos aquí. ¿Qué resaltaría yo? Agregar y quitar relaciones de posición, donde muchas veces no necesito una reconstrucción para ir insertando componentes, ya que esos ajustes los voy a hacer a posteriori, cuando ya lo tenga todo hecho. Me va a permitir crear operaciones de ensamblaje, por ejemplo, un corte, una simetría, una matriz. Me va a permitir medir, que también me va a venir muy bien, ya que si necesito sacar un par de medidas, simplemente hablo en aligerado y mido. Si necesito reconstruir, evidentemente tendré que solucionar. Y tenemos un vídeo hecho de la detección de interferencias en este modo, ¿vale? Por lo tanto, os recomendamos que para detección de interferencias y de colisiones también podéis utilizar estas opciones. Aquí lo tenéis todo y no me detengo, solo resalto las que más me gustan. Además, ¿qué os recomendamos hacer? Os recomendamos que si estáis interesados en utilizar el modo de aligerado o ensamblaje grande, aquí lo hemos unificado en una diapositiva, ¿vale? Activéis el umbral de apertura en componentes aligerados. Esto os va a permitir que seleccionéis el modo aligerado por defecto para la apertura. Por lo tanto, le vamos a decir que por defecto me abra siempre en componentes aligerados. Esto sí os interesa, evidentemente. Y lo mismo con el
modo ligero y la configuración de ensamblajes grandes, ¿vale? Que me va a permitir aquí seleccionar si quiero que se añada, que por defecto, a partir de cierto umbral de componentes, se abra en ese modo aligerado con el modo de revisión de ensamblaje grande. Ahora veremos un vídeo de cómo funciona ese modo. Puede darse el caso de que estemos trabajando en el modo aligerado y las funcionalidades limitadas me hagan que no pueda seguir trabajando. Por lo tanto, necesito pasar al modo de funcionalidades completas, ¿no? Por así decirlo, al modo solucionado. Y es muy simple. Por eso os recomendamos trabajar con el modo aligerado, porque pasar de uno a otro es muy sencillo. Para pasar simplemente a este modo, seleccionamos los componentes, ya sean sus ensamblajes, piezas, que queramos solucionar para poder trabajar con ellos a funcionalidad completa. Clic derecho, como veis en pantalla, y seleccionamos establecer como solucionado. Esto nos permitiría pues hacer cualquier edición y cualquier opción en estos componentes. Si lo necesitamos a nivel de ensamblaje, de manera completa, lo hacemos en la parte superior, es decir, a nivel superior de ensamblaje, y todas las piezas se solucionan. Evidentemente va a necesitar un tiempo de carga para activar todas esas funciones y resolver y reconstruir todos los componentes como sabemos que no pasan aligerado, es decir, necesitamos hacer esa carga que nos hemos ahorrado anteriormente. ¿Qué más opciones tenemos? Hemos hablado anteriormente de la configuración de ensamblaje grande. Comentaros que esto es como un plus de rendimiento o de fluidez que vamos a tener, ¿no? Esta opción vamos a poder utilizarla dentro del modo aligerado y solucionado, y al activarla me va a permitir trabajar un poco más fluido. Si bien es cierto que, evidentemente, ese ahorro, ¿no?, o esa fluidez me va a perjudicar o me va a limitar ciertas capacidades. Ahora os comentaremos cuáles son. Comentaros que en el modo de, si lo seleccionamos en la apertura, aunque vamos a trabajar más fluido, sí que va a ralentizar un pelín el proceso de apertura. Estamos hablando de unos 15, 20 segundos, aproximadamente en este ejemplo era ese tiempo, depende de cada ejemplo, será más o menos. Y me va a poder ralentizar ese poquito, ¿no? Por lo tanto, en algunos casos podríamos recomendar activarlo cuando lo necesite directamente dentro de SolidWorks, que lo vamos a poder hacer. Ahora os mostraremos cómo hacerlo. Si queremos añadirlo para que no se nos olvide directamente en el proceso de apertura, ya que no es algo muy dramático o drástico, como decíamos anteriormente, en opciones de sistema, ensamblajes, vamos a poder activar ese umbral, o activar si queremos que se habilite o no, y además ese umbral, ¿no?, a partir de cuál número de componentes se va a abrir por defecto en el modo aligerado con esa configuración de ensamblaje grande. Este umbral lo tenéis que establecer ustedes mismos. ¿Por qué os decimos esto? Porque va a depender mucho del equipo, de cómo diseñemos, incluso de cada ensamblaje, ¿no? Pero ya hemos dicho que va a depender del nivel de detalle que utilicemos, las técnicas de diseño que utilicemos. Por lo tanto, vamos a tener que jugar nosotros con ese valor que estipulemos, ¿no? Lo mismo para el modo de revisión de ensamblaje grande que se muestra también justo debajo, ¿no? Con ese umbral ya por encima de los 2000 componentes de la captura que tenemos. ¿Qué se limita en ese modo de configuración de ensamblaje grande? Pues todo lo que vemos a continuación, ¿no? ¿Qué os recomendamos? Pues evidentemente, cuanto más activemos, cuanto más opciones estén aquí activas, más fluida va a ser la manera de manipular mi modelo, que es donde más vamos a notar esta configuración de ensamblaje grande, ¿no? La fluidez, digamos, de manipulación del modelo dentro de SolidWorks. Pero evidentemente no vamos a poder activarlo todo en todos los casos o en todos los entornos. Entonces lo tendréis que decidir un poco ustedes basándoos en vuestra forma de trabajar. ¿Qué recomendación os haríamos? Creemos que la opción que más nos aporta o que más rendimiento mejora va a ser la de ocultar todos los planos, ejes, croquis y curvas, que es la que veis un poco aquí. Aquí además también se han incluido una que no está activa aquí, que es visualizar las aristas en modo sombreado. Nosotros no lo activamos porque nos gusta mucho ver esas aristas. Además, la verificación al reconstruir sería una opción que no nos cuesta mucho o que no nos aporta mucho y que nos puede dar un plus de rendimiento. Y opciones que sí pueden ser muy notables a la hora de ver una mayor fluidez, pero que sí tienen un coste alto o podrían tener un coste alto, van a ser las siguientes. La opción de suspender las reconstrucciones automáticas, vamos a tener que reconstruir nosotros de forma manual, es decir, forzar esa reconstrucción. No guardar la información de recuperación automática, es decir, no tendremos esa copia de seguridad por si hay un cuelgue o cierre inesperado de SolidWorks, que evidentemente va a mejorar el rendimiento, pero puede tener un coste alto si perdemos mucha información después de ese crasheo.
y no reconstruir a pasar la ventana de ensamblaje. Es decir, si nosotros abrimos un pequeño subensamblaje o componente, si hacemos una adición y volvemos al ensamblaje, no se haría esa reconstrucción. En el modo aligerado, cuando hacemos eso, sí tendríamos esa reconstrucción, y en el modo solucionado, evidentemente, también, ¿no? Entonces, es una pérdida que para el flujo de trabajo habitual que tienen muchos de los usuarios de SolidWorks, esa opción puede ser bastante, puede tener un coste bastante alto, ¿no? Lo que sí podemos hacer es hacer una reconstrucción manual. Esa opción, habitualmente, en nuestra experiencia, es una de las que no solía activar tanto, ¿no? Porque nos gusta tener esa edición en una ventana, pasar el ensamblaje y ver los cambios, ¿no? Entonces, podéis jugar con las opciones, podéis ver cuáles son más importantes para ustedes y cuáles no, y activar las que queráis. Evidentemente, repetimos, cuanto más activemos, más fluido va a ir nuestro SolidWorks. Vamos a ver un pequeño vídeo, ¿no? Y vamos a pasar, pues, de un modo con todos los detalles, sin configuración de ensamblaje grande, a uno con menos detalles y un poco más fluido. Os mostramos un pequeño vídeo. ¿Cómo se activa? Estamos en el ensamblaje, vemos que lo tenemos, pues, todo, digamos, con esas aristas en modo sombreado, esos croquis, ¿no? Y vamos a la pestaña de ensamblaje, configuración de ensamblaje grande, y desde ahí lo activamos y desactivamos, como queramos. Se ocultan todas esas aristas, nosotros las vamos a activar, y el croquis, que también es uno de los componentes, es un layout, ¿no? Una distribución o como un esquema que le da bastante peso a la hora de manipularlo. Hace que la manipulación, no sé si la habéis podido intuir a la hora de manipularlo nosotros, pero sí que se nota mucho. Cuando lo haces tú mismo, vemos como esa mejora o ese plus de fluidez. Y aquí vemos todas las opciones, como decíamos anteriormente. Vamos a activar algunas opciones y nosotros no vamos a activar las aristas en el modo sombreado. Sin embargo, vamos a dejarlas todas activas menos esa. Recomendamos, como decíamos, investigar qué me aporta cada una de estas opciones y, en la medida de lo posible, desactivar todas las posibles. Tenemos el umbral, nosotros vamos a subir este umbral, como veníamos diciendo anteriormente, lo vamos a dejar en 500 para ese modo ligero, con configuración de ensamblaje grande, y en 2000 para esa opción de revisión de ensamblaje grande que vimos anteriormente. Una vez que salimos, como hemos hecho cambios en ese modo de configuración de ensamblaje grande, cambia y vemos, ¿no?, cómo la fluidez ahora, al menos nosotros notamos mucho más ese cambio. No sé si ustedes lo notáis visualmente, pero os invitamos a que lo probéis en vuestros ensamblajes, ya que es solo un botón y es bastante rápido de probar, y me da ese plus de fluidez que decíamos anteriormente. Siguiente opción, ya la hemos mencionado, pero es algo desconocida, ya que es una opción que vino hace poco tiempo, pero que viene para quedarse. El modo revisión de diseños grandes. Es un modo muy capado, que me permite hacer pocas cosas, pero que el rendimiento es muy, muy fluido, ¿no? Ya que vamos a poder hacer poquitas cosas. Vamos a tener como dos formas de utilizar el modo de revisión de ensamblaje grande. La primera es el modo de revisión de ensamblaje grande, y la segunda, dentro de este modo, vamos a tener la opción de editar ensamblaje, que veis aquí. Aparte, lo que me permite, y aquí, si lo marcamos, lo podemos de entrada, de apertura, ¿no?, establecerlo. Nosotros habitualmente no lo marcamos de entrada, lo marcamos a posteriori. Cuando lo marcamos a posteriori o cuando lo marcamos al abrir, evidentemente, como esto me permite hacer más cosas, tiene un proceso de carga o un proceso adicional de carga en la apertura. Es decir, si no lo activamos, va a ir más rápido la apertura. Y cuando lo activemos, si no lo hemos activado, necesitaremos cargar esas cosas, esas opciones, esas herramientas que no hemos cargado anteriormente, evidentemente. Pero esta opción es muy interesante para, por ejemplo, si tenemos que hacer una medida rápida y sabemos que el diseño está actualizado. Si necesitamos crear secciones para comprobar cómo va algo, crear un paseo animado para analizar mi modelo, ¿no? Y si, por ejemplo, una opción que nos gusta a nosotros mucho y vamos a ver en este pequeño roleplay que vamos a hacer a continuación, vamos a poder mover los componentes, girarlos y no solo eso, insertar y eliminar componentes y ensamblajes y crear relaciones de posición, que es lo que vamos a ver. Es decir, en una herramienta o en un modo de trabajo de SolidWorks muy fluido vamos a poder eliminar e insertar componentes y medir. Vamos a ver cómo sería ese modo. Desde la pestaña de abrir de dentro de SolidWorks vamos a utilizar el modo de revisión de diseños grandes. No vamos a seleccionar editar ensamblaje. Seleccionamos abrir y aquí vais a ver el tiempo de apertura, ¿vale? El tiempo de apertura hemos dicho que eran unos 50 segundos. Esta es la captura que mostrábamos anteriormente, que la hemos dejado para que veáis que siempre que abrimos me aparece en pantalla.
puedo decirle no mostrar más, evidentemente, ¿no? Y ahora tendremos que esperar ese tiempo de apertura. Hemos querido dejar este proceso de apertura para que veáis que esos cálculos que hemos hecho son sin trampa ni cartón, ¿no? Que lo que hemos dicho, que eran 50 segundos, 47, si no recuerdo mal, son 47 clavados, vamos, que ahora mismo de una apertura a otra cambia 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Y lo dicho, volvemos a hacer foco en lo que estamos haciendo. Tenemos un ensamblaje que no podemos optimizar más, ya sea porque no podemos reducir el nivel de detalle, porque no tenemos tiempo o por lo que sea, y el proceso de apertura lo hemos optimizado y fijaros lo rápida que es la manipulación, ¿vale? Y por ejemplo, para hacer un paseo animado, una sección o medir, es perfecto. Recordamos, las medidas pueden ser algo aproximadas, no tenemos reconstrucción automática, no tenemos reconstrucción, es decir, cargan lo último que hemos guardado y aquí hacemos una pequeña medida, ¿vale? Entre dos componentes, dos ensamblajes, que esta medida no la tenemos en ningún plano, 180 pulgadas me da, por ejemplo. Desde aquí podemos solucionar o aligerar, es decir, pasar a ese modo aligerado o solucionado desde aquí, o hacer una apertura selectiva, es decir, solo un subensamblaje, abrirlo en ese modo solucionado. Vamos a seleccionar con clic derecho en el nivel superior, editar ensamblaje, que lo hemos hecho muy rápido. Y una vez que seleccionamos editar ensamblaje, necesitamos esperar ese pequeño tiempo de carga para habilitar, como decíamos anteriormente, esas opciones que teníamos capadas o no habilitadas para tener un mejor rendimiento. SolidWorks CAM no nos va a funcionar ni en modo aligerado ni en revisión de ensamblajes grandes. Y me va a permitir hacer esas opciones adicionales que os decía, matrices, simetrías, y me va a permitir eliminar un componente. Vamos a eliminar este, ¿no? Que ya existe y vamos a introducir el mismo, pero es un poco, como ya lo tenemos terminado, un poco por mostraros las capacidades que tenemos, e insertamos ese elemento. Filtramos con ese filtro de ensamblajes por el componente que quiero introducir. Y una vez que lo selecciono, vais a ver que podemos introducirlo. ¿Qué creemos que os aporta este modo? Pues fijaros, un método muy fluido para construir un ensamblaje de nivel superior que me permite, no sé, ir fluido, trabajar cómodo, no preocuparme, no tener ese tedio, ¿no?, que decíamos al principio de la formación. Sectores donde se me ocurre que puede ser muy interesante, por ejemplo, layouts, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esas líneas de envasado, esas líneas de producción en almazaras, ¿no? O de aceite, o líneas de producción, no sé, de diferentes sector alimentación, ¿no? Creemos que puede ser un sector bastante interesante. Sector de vehículos especiales, ¿no? Como un poco puede estar relacionado este ensamblaje, pues un poco son grandes ensamblajes, que son mayores, que vamos configurando según necesidades del cliente, que creemos que aquí pueden darme, pues no sé, un plus de rendimiento esta herramienta para trabajar de una manera mucho más cómoda. Tenemos relaciones de posición de ancho, que es una relación de posición bastante avanzada, ¿vale? Y me va a permitir, pues eso, introducir un componente, hacer mediciones, secciones, matrices, introducir un componente, un subensamblaje en este caso, y crear esas relaciones de posición. Dejamos de crear relaciones de posición, porque esto creo que lo sabéis hacer tan bien como yo o mucho mejor, pero que veáis hasta dónde llegan las capacidades de este modo. Aquí de todas formas tenéis la chuleta, podéis volver atrás, o ya sabéis, cada vez que lo abrís tenéis este modo, que solo me abre los gráficos, recordamos anteriormente. Otra opción que nos gusta mucho, ¿por qué? Porque siempre que lo utilizáis, acabáis o nos dais una review o un feedback, ¿no? O nos dais una opinión muy positiva de esta herramienta. Es SpeedPack. SpeedPack es muy rápido de implementar. Clic derecho sobre el ensamblaje, opciones de SpeedPack y crear SpeedPack con relaciones de posición o de gráficos. Es decir, existen las dos opciones. En YouTube tenemos un vídeo muy reciente donde se habla en detalle de cómo crear un SpeedPack, cómo configurarlo y cómo trabajar con él. Yo lo voy a hacer de una manera más rápida en una pequeña mini demo que tengo a continuación para que veáis las capacidades que tenemos, más que cómo funciona en sí en detalle. SpeedPack me va a permitir que un ensamblaje que tiene muchos componentes interiores, simplificarlo y poder introducirlo en mi componente. ¿Cuándo creemos que va a ser muy interesante? Pues cuando tenemos ensamblajes grandes que necesito configurar e incluir dentro de mi modelo, como por ejemplo una carcasa de electrónica. Es uno de los sectores donde más se utiliza, ¿vale? O donde lo recomendamos casi por defecto y casi siempre os
Gusta porque tenemos muchos componentes, condensadores, placas, etc., que consumen muchos recursos y que al final no necesitamos porque van dentro de una envolvente, ¿no? Aquí lo vamos a ver en otro elemento. ¿Y qué más vamos a tener? Pues vamos a introducir, sobre todo a nivel de grandes ensamblajes o de ensamblajes de nivel superior, que creemos que tiene mucho sentido, sobre todo para posicionar y para escotar. También por si queremos compartir archivos, ya que ese SpeedPack me va a permitir agruparlo todo en un archivo y no tener que estar preocupándome de todas las referencias que tenemos dentro. Por último, a continuación vemos un pequeño ejemplo. Fijaros lo rápido que puedo crear un SpeedPack. Además, hemos intentado manipular el ensamblaje. Veis que puede ser un poco pesado a la hora de manipularlo. Estamos en modo solucionado. Seleccionamos el ensamblaje que queremos simplificar con la filosofía SpeedPack o con la herramienta SpeedPack. Clic derecho sobre ese radiador. Esa ventilación que decíamos anteriormente, ¿no? Radiador, si queremos hablar un poco con más propiedad. Clic derecho, SpeedPack. Se crea la configuración de SpeedPack. Una vez creada, la podremos activar o desactivar. Es importante, y no lo hemos dicho, SpeedPack no se actualiza automáticamente ese cambio en el ensamblaje. Por lo tanto, vamos a tener que hacer clic derecho y actualizar. Ahora lo vemos, ¿vale? Seleccionamos de nuevo sobre el motor la opción de SpeedPack, ¿vale? Y ahora queremos mostraros cómo se representa, ¿vale? Solo vamos a tener una especie de carcasa. Cuando paso por encima de ese componente, tengo como esa especie de zona iluminada que me muestra que esos componentes son SpeedPack. Pero la manipulación, sobre todo sobre esa zona, va a ser mucho más fluida, mucho más cómoda. Desde opciones podemos desactivar el círculo de gráficos de SpeedPack, porque a algunos clientes no les gusta. Esta es una opción muy nueva que se ha introducido en esta versión 2024. Y eso serían las opciones que tenemos dentro de SpeedPack. Si queremos desactivarlo, simplemente tendremos que desactivar esta configuración, ya que SpeedPack se carga como una configuración adicional. Hemos seguido manipulando un poco el modelo y ahora vamos a hacer lo que os decíamos anterior. Fijaros que no aparece ninguna operación ni ninguna pieza porque es SpeedPack. Para actualizar sería desde clic derecho, opciones de SpeedPack, actualizar SpeedPack, y para desactivarlo vamos a la parte superior y seleccionamos la configuración que queremos mostrar. En este caso, la simple, que carga un poquito menos los gráficos de mi modelo y está algo simplificada y me viene muy bien, ¿no? Siguiendo esas prácticas que os hemos recomendado en la sesión de hoy. Y así sería. Y el procedimiento para el otro componente sería el mismo, ¿vale? Simplemente clic derecho, seleccionamos la configuración simple y ya está. Si queremos cargar la SpeedPack, clic derecho y configuramos. Y ahora, como está la configuración por defecto, vamos a poder ocultar, vamos a poder trabajar con un ensamblaje normal. Podremos volver a cargar SpeedPack cuando lo necesitemos. Esta es la última herramienta que os queríamos mostrar, ¿vale? Dentro de ese bloque que os decíamos, que eran diferentes herramientas que me van a permitir, incluso en ensamblajes pesados, mejorar el rendimiento, ¿no? O darme ese plus de fluidez. Y por último, si tenéis más necesidades o para saber más, como este es un webinar y muy largo nos ha quedado para lo que solemos hacer, no hemos podido entrar en profundidad en todas las herramientas. Hemos hecho como una especie de paseo, ¿no? Por todas las herramientas con una pequeña mini demo de cada una de ellas. ¿Qué más podéis hacer para aprender más de ellas? Pues tengo tres recomendaciones. La primera, desde Origen hacemos diferentes formaciones. Ya me veis aquí, ¿no? Espero que no quede muy ególatra, porque no es para nada así. Nosotros hacemos diferentes formaciones. Esta es una de las formaciones que hicimos y podemos ver incluso las herramientas con más detalle, o no solo eso, sino dedicar algunas sesiones a optimizar vuestro ensamblaje y ver cómo es la mejora de tiempos y de trabajo. Hemos hecho diferentes casos así y la verdad que siempre hemos tenido mucho éxito y los clientes creemos que han quedado muy contentos con las mejoras que hemos conseguido. No solo porque hemos optimizado una asistente, sino porque han aprendido todas esas estrategias específicas para ellos, para lo que importan, para cómo trabajan, que van a permitir trabajar más rápido. Además, ya sabéis que somos muy activos tanto en YouTube, que es una herramienta que nos encanta, donde subimos pequeños vídeos de diferentes herramientas. Algunas de las herramientas os hemos comentado que las vamos a introducir en breve en nuestro blog técnico, en nuestro canal de YouTube. Algunas ya están y os las he mencionado. Y aquí tenemos no solo eso, sino muchos pequeños mini tutoriales y tips de SolidWorks, Composer, Electrical, Simulation, 3D Printing,
y todo el ecosistema de soluciones 3D Spinning y SolidWorks. Y además el blog técnico, donde tenemos notas y un artículo detallado de cada uno de estos vídeos. Incluso el blog técnico está más detallado que YouTube, porque a veces no todos los artículos tienen vídeos, ¿vale? Entonces os recomendamos suscribiros en nuestra web a este blog para aprender mucho más de esas herramientas o de otras herramientas. Y por último, queremos repasar el objetivo que os proponíamos hoy durante este webinar, que era identificar y corregir factores y elementos que afecten al rendimiento y trabajar además con esos ensamblajes que no podemos ya optimizar más o que por tiempo, por lo que sea, por el nivel de detalle que necesitamos o por las relaciones en contexto que necesitamos, no podemos optimizar. En resumen, la idea era que a la salida, y un poco parafraseando el meme este tontorrón que se me ha ocurrido hacer a mí, ¿no? Trabajar un poco más fluido con SolidWorks, ¿no? Y que mi día a día sea un poco más llevadero. Creemos, ¿no?, que hemos aportado a lo largo de este webinar de una forma bastante liviana o por encima, ¿no?, diferentes alternativas para trabajar de una forma más fluida. Hemos visto, por ejemplo, por hacer un breve repaso, alternativas para no trabajar directamente contra un servidor. Es decir, puedo trabajar de forma colaborativa, incluso con herramientas adicionales como control de revisiones y de versiones, por ejemplo, con SolidWorks PDM y con 3D Spinning. También hemos visto que hay técnicas de diseño que son caras computacionalmente y que en la medida de lo posible, si no las necesito, las vamos a evitar. Pero no es que no las utilice, es que utilizo alternativas, como por ejemplo, en lugar de hacer una matriz, ese copiar con relaciones de posición. ¿Qué más? Vamos a poder identificar los componentes o los elementos más exigentes, ¿no? Vamos a tener esa herramienta de evaluación de rendimiento que muestra tiempos de reconstrucción y tiempos de carga y triángulos gráficos, que me va a permitir hacer foco sobre las operaciones que más consumo de recursos tienen. Y además, hemos visto otras herramientas que me van a permitir visualizar en colores las piezas que son más exigentes o ese resumen que teníamos con evaluación de rendimiento. Y también SolidWorks Treehouse, que es una herramienta que nos encanta aquí en Origen, me permite crear y analizar esa estructura. Además, por último, hemos visto que existen diferentes herramientas que creemos que no se utilizan todo lo que deberían porque son bastante desconocidas, que me van a permitir, incluso con ensamblajes lentos o grandes, que decíamos anteriormente, trabajar de una forma un poco más fluida. Por ejemplo, la configuración de ensamblaje grande, el modo aligerado o el modo revisión de diseño grande. Pero por último, ya sabéis que la filosofía va a ser siempre simplifica y vence, ¿no? Y como decíamos también anteriormente, todo lo que yo me quite de peso de diseño o todo lo que haga SolidWorks por mí, como las matrices, lo va a tener que cargar en memoria todo el tiempo. Entonces, por cuanto más le facilite la vida, a nivel de detalle y a nivel de operaciones simples, o baratas computacionalmente, si queremos hablar con más propiedad, me va a permitir trabajar muy rápido. Por lo tanto, la filosofía va a ser siempre intentar simplificar lo máximo, siempre en la medida de lo posible. Por último, si tenéis cualquier duda, vamos a quedarnos un poquito en el chat. Si tenéis cualquier duda, os recomendamos que nos la pongáis por el chat, si nos da tiempo, porque ya estamos cerrando. No dudéis en escribirnos un pequeño email a soporte@origencadcam.es, donde podéis hablar tanto conmigo, con todos mis compis del equipo técnico, o desde la web de Origen, donde podéis contactar con nosotros. Y por nuestra parte, poco más. Espero que tengáis un buen fin de semana. Espero que este webinar os haya gustado mucho y que haberos dado esas herramientas que os permitan trabajar de una forma más cómoda y más fluida. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, vamos a estar encantados de ayudaros a través de nuestro formulario en la página web o nuestro correo electrónico. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en la próxima. Buen fin de.